Vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Damos gracias a Dios porque Él se levantó de entre los muertos, porque no se quedó en la tumba, hermanos. Él cumplió su palabra, cumplió las escrituras. Dice la palabra de Dios que el evangelio significa buenas noticias, y las buenas noticias es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, hermanos. De tal manera que la resurrección de Jesucristo, hermanos, es un hecho real e histórico. Jesucristo, podemos decirlo y debemos decirlo fuertemente, resucitó de entre los muertos al tercer día, tal como lo dijo. Podemos decir, hermanos, que la más grande obra de Dios es la resurrección de su bendito Hijo Jesucristo al tercer día. Después de 3 días y 3 noches, se levantó de entre los muertos. Hermanos, hay evidencias claras de la resurrección de Jesucristo. El sepulcro vacío, donde Él no está allí. Todos los líderes religiosos están ahí en su tumba, pero Jesucristo no está allí. Los ángeles dijeron a los apóstoles, a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Tenemos su tumba vacía, hermanos. Los 4 evangelistas lo mencionan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los más de 500 hermanos a la vez que estaban con vida, algunos de ellos, dice el apóstol Pablo, y otros ya habían muerto para ese momento, daban testimonio de ello. Y el reconocimiento de los soldados, que ellos habían visto también al Señor, sin duda, ¿verdad?, salir. Ellos vieron y presenciaron allí al ángel que removió la piedra. El testimonio de los sacerdotes judaicos y de las autoridades romanas y las millones de vidas transformadas a lo largo de toda la historia humana dan evidencia que Jesucristo resucitó. Desde hace casi más de 2000 años, hombres y mujeres han dado testimonio de la fe en la resurrección. A través de la palabra de Dios, a través de libros, a través de cantos como el que acabamos de escuchar, recordando que vino por nosotros, que vino por amor a nosotros, que transformó nuestra vida y puede transformar las vidas de toda persona que se acerca con fe y arrepentimiento al Señor. Y así seguirá siendo, hermanos, y ocurriendo hasta el final de los tiempos. Pero preguntémonos, hermanos, ¿qué importancia tiene la resurrección de Jesucristo? ¿Qué impacto y trascendencia tiene, hermanos? Tiene trascendencia, tiene mucho impacto. Por ejemplo, la resurrección de Jesucristo es importante por muchas razones. Primero, la resurrección de Cristo testifica del inmenso poder de Dios. Vamos a 1 Corintios 15, 55, por favor. 1 Corintios 15, 55, vamos a situarnos allí. Y vamos a comprobar en este capítulo que habla de la resurrección de Cristo juntamente con los evangelios. Aquí nos habla de la relevancia y la importancia que la resurrección tiene. Yo le invito a que tome nota, marque ese capítulo. Aquí está lo relevante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mencionar y vamos a leer algunos versículos, por favor, aquí situados. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 15, por favor, versículos. Vamos a leer desde el versículo 51 al versículo 55, porción que necesariamente se tiene que leer, como decía mi hermana Caro, en este día tan especial. Dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, que a través de la resurrección de Cristo tenemos la garantía, y ojalá lo recuerde, de que tendremos cuerpos transformados como el de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2, que nosotros le veremos a Él porque seremos semejantes a Él, tendremos cuerpos transformados como el de Él.
Por eso dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué tremendo, hermanos. Transformados en nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo terrenal va a pasar a ser un cuerpo glorificado como el del Señor. De nuestro cuerpo sujeto a debilidad va a pasar a ser un cuerpo poderoso, un cuerpo con distintas características, no como ahora, claro, mire, alégrese, nos vamos a reconocer. ¿Sabía? Nos vamos a reconocer, así como los discípulos reconocieron al Señor Jesucristo resurrecto, así nosotros, usted y yo nos vamos a reconocer, vamos a saber, por ejemplo, quién es Caro, y vamos a decir, Caro, canta otro especial al Señor. Juan, toca un especial para el Señor. Julio, recita esos versículos al Señor, esas alabanzas, todos nos reconoceremos, hermanos. Vamos a reconocernos, así como los discípulos reconocieron al Señor y también como en la transfiguración, ¿se acuerdan? Los discípulos reconocieron a Moisés y reconocieron a Elías. Qué tremendo, hermanos. Con cuerpos glorificados, entonces también esa es la garantía. Nos reconoceremos a Anita, a Fer, a Mau, a Lore, a Fanny, a Pedro, a mi hermana Rosy, a Javier, a Eri. Nos reconoceremos, no quiero pasar por alto a nadie, a Martita, a Julio, nos reconoceremos todos, hermanos, todos nos reconoceremos, todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos vamos a reconocer. Claro, mire, le animo, va a ser un cuerpo que no va a estar sujeto a debilidad, ni a envejecimiento, ¿sabía? No habrá enfermedades, no habrá imperfecciones, y no habrá cremas, Avon, ¿qué más? Mary Kay, no serán necesarios, hermanas, ¿sí? Dice un hombre, yo ni uso, ¿no? Pero bueno, las mujeres lo usan necesariamente, el hombre no. Entonces no habrá necesidad de ello. Seremos transformados, hermanos. Mire lo que dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, está hablando de esta materia, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y dice el versículo 55, miren aquí, hablando de la resurrección que nos habla del inmenso poder de Dios, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Notemos, hermanos, ¿quién venció a la muerte? ¿Quién venció el sepulcro? ¿Quién se levantó triunfante del sepulcro a los 3 días y a las 3 noches? El Señor Jesucristo. Hermanos, la resurrección de Cristo testifica al mundo, incluyendo los ateos, los necios, los que no quieren creer en Dios, que se dan cuenta que Dios existe, pero niegan su existencia, testifica del inmenso poder de Dios. En otras palabras, hermanos, creer en la resurrección de Cristo es creer en Dios. Si Dios existe, también entonces Él creó el universo y Él tiene el poder y control sobre él absolutamente. Entonces, Él también tiene el poder de levantar de entre los muertos. Si Él no tuviera tal poder, Él no es un Dios digno de nuestra fe y adoración. Solamente Él, quien creó la vida y la sustenta, tiene el poder de resucitar después de la muerte. Solamente Él, hermanos, puede revertir la atrocidad que es la muerte misma. Solamente Él tiene la autoridad, y la tuvo y lo hizo, y la tiene, de quitar el aguijón del pecado que es la muerte y dar la victoria absoluta sobre la tumba. En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo podemos decir, Dios nos recuerda su absoluta soberanía y poder sobre toda la vida y sobre toda la muerte. Por eso dice Apocalipsis que Él tiene las llaves de la vida y de la muerte, y lo debemos creer.
La resurrección de Cristo testifica al mundo del inmenso poder de Dios. Recuerda, hermano, en este día tan especial, tenemos a un Dios todopoderoso. ¿Cómo lo sabemos? Porque resucitó a su Hijo Jesucristo. Porque resucitó, se levantó del sepulcro, venció la muerte, venció al pecado, y dice el versículo 56, mire, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, y dice el 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Y esa victoria, ¿sabe para qué es? Para vencer el pecado, para vencer al mundo, para vencer al diablo. Él lo ha vencido. Y para vencer la muerte. Todo aquel que va a Cristo tiene ese poder, hermanos. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, hermanos, también hablando acerca de la resurrección y de lo impactante y lo trascendente que es, y debemos recordarlo en este día, que es para todos nosotros. En segundo lugar, la resurrección de Jesús es un testimonio de que Dios cumplirá sus promesas. Lo repito, la resurrección de Jesús es un testimonio de que Dios cumple y cumplirá sus promesas. Vamos a Romanos 6:5, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 5. Vamos para allá, vamos a situarnos allí. Romanos 6:5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Notemos también aquí, hablando el apóstol Pablo, notemos lo que dice con respecto a la resurrección del Señor Jesucristo. Decíamos que la resurrección también es un testimonio de que Dios cumple y cumplirá también sus promesas. Dice Romanos 6:5, lo tenemos, dice la palabra de Dios, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Notemos, y dice el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Notemos acerca de las promesas de Dios, hermanos, que las promesas de Dios son grandes, y si Dios cumplió esta promesa, entonces Él cumplirá las demás. Mira lo que dice también 2 Corintios capítulo 1, versículo 18, 2 Corintios 1, 18. Mauricio, por favor, ¿quieres leer este versículo? 2 Corintios 1, 18, por favor, hermano. Sí, pastor. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Sí es. Así es. Sí, sí, claro. Y dice también el versículo, déjame ver el versículo 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí y no. Y miren lo que dice el 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, se refiere a Cristo, y en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Notemos, hermanos, que a diferencia de todas las religiones, solo el cristianismo, y lo aclaro que no es una religión, tiene un fundador que trascendió la muerte, que se levantó de entre los muertos. En otras palabras, Mahoma está en la tumba, no resucitó. Buda está en la tumba, y los grandes líderes de las religiones están en la tumba. Sin embargo, cuando uno llega al cristianismo y va al sepulcro de Cristo, entonces observamos que la tumba está vacía y dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Solamente el cristianismo puede jactarse de esto porque es verdad. Cristo no está en la tumba, hermanos. Solamente el cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte y que prometió que sus seguidores harían lo mismo, que ellos también resucitarían. Todas las religiones fueron fundadas por hombres y profetas cuyo fin es la tumba. Como cristianos somos confrontados en el hecho de que nuestro Dios se hizo hombre, murió por nosotros, fue muerto y resucitó al tercer día. La tumba no pudo retenerlo. Él vive y ahora está sentado a la diestra de Dios. La iglesia, hermanos, tiene promesas, la iglesia de Dios. Y esas promesas se están cumpliendo y las que faltan se cumplirán.
Tenemos un Dios que cumple lo que promete. Sabemos que la resurrección de Cristo, hermanos, es la prueba viviente de que Dios puede cumplir todo lo que prometió. ¿Sabía qué tan impactante es la resurrección de Cristo? Que a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucitó, entonces comprobó que todo lo que dijo es verdad. Que todo lo que Él mencionó se cumplirá. Podemos tener esa certeza y debemos tenerla, hermanos. El Señor viene por nosotros. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios cumplirá lo que promete. ¿Y qué nos ha prometido el Señor, hermano? Pregúntate. ¿Nos ha prometido su presencia todos los días? Hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Diciendo a sus discípulos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Mateo 16 dice el Señor, sobre esta roca, sobre él mismo edificaré mi iglesia. Debemos tener esa confianza, que a pesar de la pandemia, el Señor sigue edificando su iglesia a través de estos medios también, y a través de las autorreuniones, hermanos. La iglesia sigue, no puede ser vencida por ningún virus. Es una bendición. Su sustento, el abrigo, su provisión, su bendición continua sobre los nuestros, la bendición de Dios, el que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros cuando lo obedecemos, es una bendición, hermanos. Dios cumple y cumplirá lo que ha prometido. Por eso un cristiano verdadero puede decir, por ejemplo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque Cristo resucitó. Por eso como cristianos no debemos temerle a la muerte. Claro, siempre es un misterio, ¿verdad? Decimos cuándo vamos a morir. Eso está en las manos de Dios. Tú no te preocupes, hermano. Sobre todo a los jóvenes a veces le preocupa, ¿verdad? El decir, ¿cuánto tiempo voy a vivir? ¿Me casaré? ¿Llegaré a casarme? Déjame decirte que te casarás seguramente, si no aquí en las bodas del Cordero, ¿verdad? Allá con el Señor. Pero mira, hermano, mira, hermana, joven, señorita, adulto, tenemos que recordar esto. No debemos preocuparnos por cuándo partiremos o cómo será nuestra partida. ¿Saben lo que nos debe ocupar y lo que nos debe mantener siempre enfocada nuestra atención en la primera parte del versículo? Porque para mí el vivir es Cristo. En eso debemos enfocarnos. En eso debemos nosotros perseverar. Lo demás, nuestra partida y la manera en que partiremos, si el Señor no viene antes, está en las manos de Dios. Y debemos quedarnos con esto también, dice el Salmo 116. Dice la palabra de Dios, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Debemos quedarnos con ello. Lo demás está en las manos de Dios. Así que gocémonos, hermanos, en que la resurrección es un testimonio de que Dios ha cumplido y cumplirá sus promesas. En tercer lugar, debemos recordar también lo impactante y trascendente de la resurrección, su importancia. Número 3, en que la resurrección de Jesucristo prueba todo lo que Cristo dijo ser. Vamos por favor a Romanos 1:4, lo repito, la resurrección de Jesucristo prueba todo lo que Jesucristo dijo ser. Romanos 1:4, notemos lo que dice la palabra de Dios. Julio, por favor, ¿quieres ayudarnos a leer este versículo? Romanos 1:4, ¿qué dice? Notemos lo que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Qué tremendo versículo, gracias Julio. Dice la palabra de Dios que fue declarado, notemos, Hijo de Dios, y no solamente Hijo de Dios, sino Hijo de Dios con poder. Y dice al final, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, fue la resurrección de Jesucristo el que lo hizo ser declarado Hijo de Dios con poder, hermanos. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces se pondría en tela de duda y de juicio todo lo que él dijo ser. Porque mucha gente dice de sí misma muchas cosas, hermanos.
La gente puede decir de sí misma muchas cosas, pero de allí a que lo pruebe, ese es el problema. Gocémonos con esto, hermanos. Todo lo que Cristo dijo ser es verdad. Todo lo que Él dijo que era es correcto, porque a través de la resurrección Jesucristo, Dios mismo, el Padre, confirmó que su Hijo, que Jesucristo, hermanos, dijo quién Él era. ¿Quién dijo ser? Cristo Jesús dijo ser el camino y la verdad y la vida, y lo es. Mencionó que nadie vendría al Padre sino por Él, y no hay otro camino. Mencionó que Él era la resurrección y la vida, y lo es. Y que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Jesucristo también dijo que era la vid verdadera en Juan capítulo 15, y hermanos, lo es. Él mencionó que Él era el buen pastor en Juan capítulo 10, y lo es, y dio su vida por sus ovejas. Él mencionó también que Él es la fuente de agua de vida, y lo es, y que todo aquel que en Él creyera, de su interior correrán ríos de agua viva, y lo es. A través de la resurrección, hermanos, Jesucristo confirmó ser quien dijo ser. En su resurrección, Dios el Padre estaba avalando, acreditando todo lo que su bendito Hijo, con mayúscula Hijo, dijo ser. Sin embargo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo explica a detalle la importancia de la resurrección de Cristo. Volvamos allá, hermanos, 1 Corintios 15, aquí vamos a terminar. 1 Corintios 15 para finalizar, por favor, allí. Situémonos leyendo solamente algunos versículos. Algunos en la iglesia de Corinto ponían en duda la resurrección de Cristo, así como en estos tiempos gente pone en duda la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, es un evento históricamente comprobado, y decía John McDowell que no hay evento histórico más comprobado que la resurrección de Jesucristo. Incluso él lo comprobó también siendo ateo en la universidad y criticando a cristianos. Un día el grupo al que criticaba se cansó de que lo criticaran, y uno de ellos formuló una pregunta hacia él y le dijo: ¿quieres echar por tierra el cristianismo? Y John McDowell dijo: claro que sí. Entonces le dijo este cristiano: entonces comprueba, por favor, que la resurrección de Cristo no es verdad, y si lo haces, vas a echar por tierra el cristianismo. Y él lo tomó muy en serio ese desafío, ese reto, y empezó a investigar. Tenía recursos, pudo viajar a otros países y continentes y meterse, ¿verdad?, a estudiar a profundidad la historia del cristianismo, la historia universal, la historicidad de Cristo, los testimonios que hay desde el primer siglo, las profecías. Y en una ocasión, en una biblioteca pública en otro país, estaba investigando unos pergaminos, unos manuscritos, y él gritó, estaba todo en silencio, y dijo: es verdad, es verdad. Y la gente no sabía, ¿verdad?, qué pasaba, y él dijo: Cristo resucitó, es verdad. Y juntó todas las evidencias, y ahora él da conferencias bíblicas a jóvenes hablando acerca de la resurrección de Cristo. Es precioso, hermanos. Y algunos en Corinto tenían esas dudas. Miren, vamos para allá, versículo 14, dice la palabra de Dios. Desde el versículo 12 avancemos, dice: pero si se predica de Cristo, que no resucitó de los muertos, porque algunos predicaban eso. Qué tremendo, hermanos, qué terrible. Imagínense, eso me muestra que el mundo predica a través de sus medios. Tenemos que predicar nosotros más y más fuerte que ellos. Dice a continuación: ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y dice el versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. ¿Cuál es la primera razón de peso, o qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado? Preguntémonos esto, hermanos. Notemos que aquí Pablo explica a detalle la importancia de la resurrección de Cristo. Pablo da 6 razones o 6 consecuencias desastrosas
si es que no hubiera resurrección, si es que Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos? ¿Cuál es esa primera razón o cuál es esa primera consecuencia si Cristo no hubiera resucitado? Dice ahí el versículo 14, si Cristo no hubiera resucitado, vana es entonces nuestra predicación. ¿Sabe, hermano, que si Cristo no hubiera resucitado, entonces no tendría sentido que predicáramos de Él? No tendría sentido tener estas reuniones y compartir del Señor o desgastarnos la voz, o como en la mañana, ¿verdad? Al pastor Emanuel también se le acabó la voz por las ganas y el frío también que hacía y la fuerza con la que habló, porque cuando hablamos de la resurrección, hermanos, queremos anunciarlo, queremos proclamarlo, queremos anunciar que nuestra vida debe ser completamente distinta, enfocados en esa realidad, que Cristo resucitó, debe cambiar la perspectiva completa de la vida. Pero dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, entonces sería uno más de los líderes religiosos que hay en el mundo, sería como Mahoma, Buda o Confucio, como el filósofo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no tendría sentido predicar la palabra de Dios, ya que ella nos habla y se centra en Cristo, y toda su predicación, hermanos, se centra en Él. Jesucristo es la base de la fe cristiana, el fundamento de la iglesia. Si Él no hubiera resucitado, sencillamente no tendría sentido nuestra predicación. Pero también dice ahí el versículo 14, segunda consecuencia, si Él no hubiera resucitado, dice, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, hermanos, entonces nuestra fe sería completamente vana. ¿Y sabe lo que significa vana? Significa hueca, vacío, sin sentido, sin peso, hermanos. Algo que no tiene peso, algo que no tiene sentido, algo que es hueco. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces sería la fe cristiana como cualquier religión. No tendría poder dinámico para transformar las vidas. No daría testimonio de la fe en Él, que es sólida, firme y estable, sencillamente, hermanos, porque Él no resucitó, si así hubiera sido. Siguiente razón, versículo 15, ¿qué dice la palabra de Dios? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, perdón, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, mire, si Cristo no hubiera resucitado, lo vemos aquí en la palabra de Dios. Tercera consecuencia, si Él no hubiera resucitado, entonces todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. Seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque estamos predicando una mentira. Eso sería la consecuencia desastrosa. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, entonces todos los testigos de la resurrección, empezando por los discípulos, los apóstoles, todos los primeros cristianos, las mujeres que lo vieron, los más de 500 hermanos a la vez, todos los que vieron sus apariciones por más de 40 días después de la resurrección, todos serían mentirosos, porque atestiguaron ver a Cristo vivo y entregaron su vida por ello. Esa sería una consecuencia totalmente desastrosa. Siguiente, dice ahí el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis, dice ahí el versículo 17, en vuestros pecados. Tremenda razón, cuarta razón. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, nadie sería perdonado de su pecado. Nadie sería redimido del pecado. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces sencillamente nadie sería justificado, nadie sería perdonado, nadie sería absuelto de sus pecados, porque la resurrección, hermanos, de Cristo es parte integral del Evangelio. Es parte de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No se podría haber completado el Evangelio sin la resurrección de Cristo. No habría buenas nuevas simplemente, porque cuando Cristo resucitó, ofreció su sangre al Padre para limpieza de nuestros pecados. Siguiente razón, hermanos, y penúltima, versículo 18, dice allí, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sabe cuál es esta razón desastrosa de la crucifixión, hermanos?
que si Cristo no hubiera resucitado, dice aquí el versículo 18, todos los creyentes que nos precedieron habrían perecido. Leámoslo una vez más, mire lo que dice aquí la palabra de Dios, versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, hablando de que no tendrían, hermanos, ningún tipo de esperanza, hablando que realmente no habría esperanza para ellos. Todos los grandes hombres y las mujeres del pasado habrían perecido sin esperanza, creyentes como Abraham, creyentes como Isaac, como Jacob, Moisés, Noé, Pablo, Pedro y los apóstoles habrían muerto sin esperanza, habrían dado su vida sin sentido por él. Los que murieron como mártires en el primer siglo, incluyendo los apóstoles, 11 de ellos, no habría tenido ningún sentido su muerte si Cristo no hubiera resucitado. Y siguiente razón, hermanos, y última consecuencia. Si Cristo no hubiera resucitado, dice ahí el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo repito una vez más. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabe cuál es esta consecuencia si Cristo no hubiera resucitado? Los cristianos seríamos la gente más digna de lástima en el mundo, de conmiseración. Si Cristo no hubiera resucitado, los cristianos, hermanos, entonces seríamos dignos de lástima de todos los hombres por poner nuestra fe en algo vano, hueco, vacío y sin sentido. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima. Son esas 6 consecuencias desastrosas. Si Cristo no hubiera resucitado. Miren, vuelvo a leérselas para leer con énfasis el siguiente versículo. Dice la palabra de Dios, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sin embargo, dice el versículo 20, hermanos, todos juntos ahí en casa, que dice la palabra de Dios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Una vez más, hermanos, por favor, no nos cansemos de anunciar esto y decir la buena nueva todos juntos, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Hermanos, gózate y alégrate en esta tarde, en esta noche, al recordar la buena noticia, al recordar el evangelio completo, que Cristo no solamente murió como lo vimos en días pasados, no solamente estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches, fue sepultado, sino que resucitó de entre los muertos, se levantó de entre los muertos al tercer día, y es primicia de los que durmieron, asegurando, hermanos, que lo que sigue a continuación, lo que Él prometió se cumplirá, y todo aquel que pone su confianza en Él también resucitará. Hermanos, Cristo realmente resucitó de entre los muertos, y esto le da peso a nuestra fe y predicación en Él. Realmente tiene sentido entonces predicar de Cristo, porque es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Nuestra fe en Él no es vana, no es hueca, sino es real y firme. Tenemos también el perdón completo en Él y la más grande esperanza en Él, de que Él viene por su iglesia y que no tarda y puede venir en cualquier momento. Hermanos, la palabra de Dios garantiza la resurrección también de todos los que ponemos nuestra esperanza en Él como único y suficiente Salvador.
La esperanza y seguridad surge en un grandioso canto triunfal, como lo escribe Pablo en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Notemos, hermanos, que la palabra de Dios nos da esa garantía. Podemos decir que la resurrección de Cristo es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente en Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Y Él vendrá nuevamente, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, viviremos y seremos transformados y estaremos para siempre con el Señor. Notemos, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo entonces? Porque demuestra que Dios aceptó ya el sacrificio de Jesús a favor nuestro. Comprueba que Dios es completamente fiel y que Él cumple sus promesas. Cumple sus promesas, hermanos. Y Él cumplirá también todo lo que ha dicho. Entonces también los que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida eterna. Los que hayan creído, los que hayan partido con Cristo en su corazón, esa es nuestra bendita esperanza. Al resucitar Jesucristo, hermanos, es la garantía y seguridad de que tenemos a un poderoso Salvador. Amén. Tenemos a un poderoso Salvador. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu bendita palabra, porque sabemos que es muy relevante tu resurrección en este mundo y también en la historia humana, en la historia universal, pero sobre todo en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar en esta tarde la importancia, la relevancia y la trascendencia de tu resurrección de entre los muertos. Danos más fe, ayúdanos a creerte más. Ayúdanos, Señor, a entregarnos más a ti, a servirte más y mejor, y a recordar, Señor, que todo lo que has dicho tiene cumplimiento, pues tú eres fiel, tu palabra es fiel, y esperamos que tú vengas por nosotros, porque tú resucitaste, y al creer que tú resucitaste, creemos también que tú vendrás pronto por nosotros y que nos llevarás a tu presencia. Da fe, da esperanza, da aliento a mis hermanos para esta semana que inicia, y ayúdanos, Señor, a no tener dudas, a no tener, en fin, Señor, agonía, tristeza, sino tener esperanza en medio de la aflicción y a tener sosiego en medio de la tormenta. Bendice a mis hermanos en esta tarde, te damos gracias por tu resurrección, la celebramos y recordamos, Señor, con gozo que tú te levantaste de entre los muertos. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos. Amén.